Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a grabar un nuevo video tutorial de esta serie de vídeos que estamos grabando para aprender un poco a manejar el simulador Tinkercad con la placa de Arduino, ¿de acuerdo? El siguiente circuito que os vamos a proponer es un circuito muy sencillo. Solamente tiene como componentes la propia placa Arduino, un pulsador y un LED. Y el funcionamiento que queremos conseguir es que cuando cuando el pulsador esté pulsado, el LED se encienda y cuando el pulsador deje de estar pulsado, el LED se apague. Como veis, estamos introduciendo información a la placa a través del pulsador que hace las veces de sensor, ¿de acuerdo? Bien, nosotros queremos llevar información a la placa a través de uno de sus pines digitales. Es una entrada digital, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tendremos que asegurarnos de llevar o un 0 lógico, 0 voltios, o un 1 lógico, 5 voltios, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicar en primer paso lo que es la resistencia de pull-up, ¿de acuerdo? Esta de aquí sería la resistencia de pull-up de un valor de 4.700 ohmios, 4K7 o 4,7 kiloohmios, ¿de acuerdo? Y como vemos está interpuesta entre los 5 voltios y la señal del pin digital, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, aquí tenemos el interruptor. Bien, cuando el interruptor no está pulsado, vemos que en el pin digital está conectado a través de la resistencia de pull-up con los 5 voltios. Por lo tanto, nos aseguramos que en el pin digital tenemos 5 voltios de señal, es decir, tenemos un 1 lógico o lo que conocemos como high. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué va a pasar cuando el interruptor esté pulsado? Bien, cuando el interruptor o el pulsador esté pulsado, ¿de acuerdo? Vemos que ahora hay un camino directo entre el pin digital y la masa, ¿vale? Por lo tanto, ahora aquí tendremos un 0 lógico, 0 voltios, es decir, un nivel low, un nivel bajo, ¿de acuerdo? Y alguien puede decir, bueno, pero ¿y esta resistencia en realidad para qué vale? Sí, es necesario ponerla. ¿Por qué? Bien, porque en circuitos de electrónica digital, en este caso de situaciones en las que queremos llevar unos valores lógicos a una entrada digital, nos tenemos que asegurar de que en esa entrada digital haya o un 0 o un 1, pero no podemos permitirnos que haya ruido lógico. No sabemos si hay un 0 o hay un 1, ¿de acuerdo? El pin digital no va a saber si esto que hay aquí es un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Y esta resistencia de pull-up hace que este ruido no aparezca estando claramente definido si tenemos un 0 o tenemos un 1. ¿De acuerdo? Bien. Si lo vemos aquí abajo, tenemos el mismo caso de la arriba, de las resistencias de pull-up, porque en este caso el sensor, en este caso es un pulsador, está situado, ¿vale?, directamente conectado con la masa. El primer caso, el pulsador en este caso, aquí está abierto. Como el pulsador está abierto, hay un camino directo a través de la resistencia de pull-up, que sería esta de aquí, entre la señal y los 5 voltios. Por lo tanto, aquí en la señal del pin digital tenemos un 1 lógico, es decir, un high. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que el interruptor aquí a la izquierda, el pulsador, en este caso está pulsado. Al estar pulsado hay un camino directo entre la señal y la masa. Por lo tanto, en este caso, en el pin digital tendremos una señal de 0 voltios, un 0 lógico o lo que es lo mismo, un low. ¿De acuerdo? Bien, voy a borrar esto. Y ahora vamos a pasar a explicar lo que es la resistencia de pull down. Vale, resistencia de pull down. Veis que es exactamente igual que la de pull up, pero al revés. En este caso, la resistencia de pull down, que vuelve a ser de 4,7 kiloohmios, en este caso está conectada entre el pin digital y la señal de masa. De tal forma que cuando el interruptor está abierto, hay un camino directo por el que va la corriente entre el pin digital y la masa. Por lo tanto, en el pin digital tendremos un 0 lógico, es decir, un low. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará? Voy a borrar. Ahora, si el interruptor se cierra. Cuando el interruptor se cierra, veis que hay un camino directo entre los 5 voltios y el pin digital. Por lo tanto, en ese caso, tendremos un 1 lógico o un high. ¿De acuerdo? Eso lo vemos aquí abajo.
aquí teníamos un pulsador, perdón, un interruptor, aquí tenemos un pulsador. Cuando el pulsador no está pulsado, vemos que hay un camino directo entre la señal del pin digital y la masa. Por lo tanto, vemos que tenemos un 0 voltios en la señal del pin digital, es decir, 0 voltios, una señal 0 lógico, un low. ¿Qué pasa cuando el interruptor sí que está cerrado? Pues en este caso hay un camino directo entre los 5 voltios y la señal. Por lo tanto, en la señal del pin digital tenemos 5 voltios, tendremos un 1 lógico o lo que es lo mismo un high. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esto es un poco la justificación de por qué vamos a tener que utilizar este tipo de configuraciones de pull down o de pull up cuando hagamos un circuito utilizando un pin digital en el que le queremos introducir una información a través de un pulsador o de un interruptor. Una cosa que no he comentado antes de pasar al siguiente punto es el valor de la resistencia. Bueno, me voy a centrar aquí en el de pull down porque nosotros vamos a utilizar el pull down con el circuito que os voy a proponer. Veis que en este caso la resistencia es de 4,7 kiloohmios y que en este caso es de 10 ohmios. Y diréis, bueno, ¿y cuál de las dos vale? Bien, en realidad puedo poner cualquier valor entre 1 kiloohmio y 10 kiloohmios, ¿de acuerdo? Cualquier valor de resistencia que ponga de pull up o de pull down entre estos dos valores va a funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con la explicación. Vamos a ver. Una vez tenemos claro lo que es un circuito de pull up, y un circuito de pull down, pues lo que estamos viendo ahora en pantalla ya son los dos circuitos, el circuito de entrada y el circuito de salida que tenemos que montar nosotros en el simulador de Tinkercad, ¿vale? Como vemos a la izquierda, tenemos el circuito de entrada, es decir, tenemos nuestro interruptor o nuestro pulsador, nuestra resistencia de pull down y nuestro pin digital de entrada. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos el montaje, queremos conseguir, ahí lo vemos, esto es lo que tenemos que montar. Vamos a ver que la parte esta que vemos aquí a la derecha es la parte del circuito de entrada, esta será la resistencia de pull down y vemos que la señal es el pin número 2, ¿de acuerdo? El pin número 2 será el pin digital de entrada, mientras que el pin de salida, en el que está conectado el LED, el actuador, será el pin número 10, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este pin digital de entrada que tenemos aquí será, hemos dicho, el pin de Arduino en la placa en el pin número 2, mientras que el pin digital del circuito de salida será el pin número 10, según acabamos de ver. En el pin digital salida tenemos uno de los pines de la placa de Arduino y el LED con su ánodo y su cátodo. Sabemos que el cátodo es la parte negativa, aquí, que está conectada con la masa, y que el ánodo es la parte positiva, que va conectada con la señal. Bien, pues estos son los dos circuitos que tenemos que montar en el simulador. Por un lado, el circuito de entrada de información, el que hace las veces de sensor, que introduce información a la placa. ¿Qué información? O un 0 lógico o un 1 lógico. Y por otro lado, el circuito de salida, el que hace las veces de actuador, el LED, que se encenderá o no dependiendo de la situación del pulsador. Cuando el pulsador no esté pulsado, como vemos aquí, ¿qué tenemos en el pin número 2? En el pin digital número 2 tenemos un camino directo, como os hemos explicado antes, tendremos un 0. Y cuando tendremos un 0 en la programación de la placa, le tendremos que decir que en el pin digital output, en la salida, en el LED, también ponga un 0, es decir, que no encienda el LED, ¿de acuerdo? Por contra, cuando el interruptor o el pulsador se cierren, aquí vemos un camino directo por aquí y ya no tendremos un 0, sino que tendremos un 1 lógico. Cuando el pulsador esté pulsado y tengamos un 1 lógico, en el programa tendremos que decir que por el pin digital 10, que es el que hace las veces de salida, ya no haya un 0, sino que haya un 1 para que el LED se pueda encender. Bueno, pues seguimos explicando. Como hemos dicho antes, tenemos nuestro circuito que hace las veces de sensor, nuestro circuito de entrada, nuestro circuito de salida. Circuito de entrada que tiene la resistencia de pull down, nuestro pulsador,
¿vale? Y nuestro pin digital de la placa de Arduino. Y luego tenemos que hacer alimentación 5 voltios y masa 0 voltios. ¿Qué tiene el circuito de salida o el circuito actuador? Pues tiene nuestro otro pin digital, en este caso el pin de salida, el pin digital que hará las veces de salida, un diodo LED y tendremos que tener también aquí conexión a masa, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí es lo que veis a la derecha, el circuito ya montado, que vamos a ir montándolo nosotros entre todos. Bien, vamos a continuar. Hemos abierto Tinkercad, como vemos aquí en la parte derecha de la pantalla, y hemos dejado aquí en pequeño el circuito eléctrico, el esquema eléctrico del circuito de entrada y el circuito de salida que queremos montar aquí en Tinkercad con la placa de Arduino y con la placa protoboard, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que tengo que hacer es alimentar de señal 5 voltios y de señal 0 voltios a nuestra placa protoboard, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger los 5 voltios de aquí abajo y vamos a tirar un cable, así. ¿Veis que cuando yo hago clic puedo doblar? ¿Vale? Y vamos a tirar un cable hasta la señal positiva de la placa protoboard. Ahí lo tenemos. Como esto es un cable que va directamente conectado a la alimentación, está muy bien seguir un código de colores. ¿Qué código de colores vamos a seguir nosotros? Bueno, pues este cable lo vamos a poner de color rojo. ¿De acuerdo? ¿Por qué rojo? Porque este cable está conectado con la señal de 5 voltios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a coger también, vamos a tirar otro cable de esta señal de GND o de masa, de tierra, y vamos a tirar este cable haciendo aquí clic y vamos a tirar este cable hasta aquí, hasta la señal, hasta la línea negativa de la placa protoboard. Como es un cable que va a la masa, lo vamos a adecuar con el color negro. Vamos a colocar esto un poquito recto, que a mí me gustan las cosas rectas. Bueno, así puede valer, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos señal 5 voltios y señal 0 voltios en la placa, pero no en toda la placa, sino solamente en la parte de abajo. Así que lo que vamos a hacer ahora es alimentar también con señal 0 voltios y señal 5 voltios las dos líneas de arriba de la placa, tanto esta la negativa como la positiva. Por lo tanto, vamos a tirar dos cables, uno desde aquí y seguimos para arriba hasta aquí. Vale, vamos a bajar esto un poco. Es un cable por el que va señal 5 voltios, así que lo vamos a pintar de rojo, ¿de acuerdo? Y vamos a coger igualmente un cable, vamos a sacarlo desde aquí, vamos a doblar aquí y lo vamos a llevar a la línea de negativa. Como es un cable por el que va señal negativa, señal 0 voltios, lo vamos a pintar de negro, ¿de acuerdo? Ya tenemos alimentada la placa protoboard con señal 0 voltios y con señal 5 voltios. Ahora, ¿qué componentes necesitamos? Bien, en primer lugar necesitamos un pulsador, ¿vale? También necesitamos un diodo LED. Aquí está, a ver si me deja arrastrarlo. Ahí está, un diodo LED. Y necesitamos, aquí está el diodo LED, aquí está el pulsador, aunque aquí tenemos un interruptor, pero nosotros lo vamos a hacer con un pulsador. Y luego necesitamos dos resistencias. ¡Oh, qué fallo! Aquí se me ha olvidado poner... esto es un fallo. No pasa nada, lo corregimos sobre la marcha. Iba a decir, faltan dos resistencias. Una es la resistencia de pull down y luego, siempre que nosotros pongamos un LED, hay que protegerlo, hay que proteger a este LED con una resistencia de 220 ohmios. Aquí tenemos una resistencia y otra resistencia. La resistencia que protege el LED y es la que no sale en este circuito que hay aquí, pues es la de 220 ohmios. Así que voy a poner una resistencia de 220 ohmios, la resistencia que protege al LED. Y la otra, veis que aquí pone 4K 7 kiloohmios. Acordaros que también se puede hacer con una de 10K, de 10.000 ohmios. Así que lo vamos a hacer con la de 10K. En este caso voy a poner una resistencia de 10 kiloohmios. Ahí está, resistencia de pull down que va con el pulsador y resistencia de 220 ohmios que va con el diodo LED. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner en la placa el pulsador y, por ejemplo, lo vamos a poner por aquí. ¿De acuerdo? Vale. El pulsador. Aquí está puesto el interruptor. Veis que por un lado lo tengo que conectar
a 5 voltios, ¿de acuerdo? Así que 5 voltios, bueno, pues yo, por ejemplo, puedo coger esta patilla y desde aquí voy a tirar un cable a positivo, a 5 voltios que hay ahí. Así que esto que hay aquí es este cable que va de una de las patillas del pulsador, en este caso aunque sea un interruptor, nosotros consideramos que es un pulsador, hasta alimentación 5 voltios. Como es un cable que va conectado directamente a alimentación 5 voltios, lo voy a pintar de color rojo. ¿De acuerdo? Bien, me falta la otra parte. El interruptor está conectado con la resistencia de pull down, que es la de 4K7, que nosotros le hemos puesto de 10K, de 10.000 ohmios, ¿de acuerdo? Así que voy a coger esta resistencia y lo que voy a hacer es, la voy a rotar, ahí, y la voy a colocar en la misma patilla que está el interruptor, pero, por ejemplo, ahí. De tal forma que esta patilla a través de esta fila está conectada con esta parte de una de las terminales de la resistencia de pull down. ¿Dónde tengo que conectar la otra parte de la resistencia de pull down? A masa, ahí lo veis, a GND. Así que desde aquí voy a tirar un cable hasta masa, hasta el negativo. Como es un cable que va conectado directamente a masa, lo voy a poner de color negro. ¿De acuerdo? Y ahora me falta sacar un cable. ¿Qué cable me falta sacar? Desde un punto entre la resistencia de pull down y el pulsador, desde ahí en medio, tendré que sacar un cable que vaya al pin digital número 2, dijimos que íbamos a considerar. ¿De acuerdo? Así que lo que voy a hacer es coger un punto entre la resistencia de pull down y el pulsador. Entre la resistencia de pull down y el pulsador, un punto, por ejemplo, este. Lo cojo, saco un cable y lo tengo que llevar al pin número 2 de la placa. Ahí lo tengo, al pin número 2 de la placa. Este cable verde que he pintado aquí no lo voy a poner ni rojo ni negro porque no va conectado directamente ni a masa ni a alimentación 5 voltios. Es un cable por el que va señal y para diferenciarlo de los anteriores lo voy a dejar de color verde, por ejemplo. Ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Ese cable sería este cable que va por aquí, ¿de acuerdo? Y ahora me falta, ya tengo hecha la parte del circuito de entrada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer la parte del circuito de salida. Entonces, lo que voy a hacer es que cojo el LED, lo voy a colocar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y aquí tenemos el cátodo del LED, es decir, la parte negativa, y el ánodo, es decir, la parte positiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo puedo poner la resistencia delante o detrás del LED, me da igual, en este caso lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Es decir, lo voy a poner conectado al cátodo, ¿de acuerdo? A la parte negativa. Es decir, es como si esta resistencia estuviese puesta aquí, conectado con la parte negativa del LED. Y por lo tanto, como va conectada con la parte negativa del LED, lo tengo que llevar a masa. Así que llevaré un cable desde aquí a masa, es decir, al negro. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Ahí. Como es un cable que va conectado directamente a masa, ¿de qué color lo pongo? De negro. Ahí está. Bien, ahora me falta conectar el otro cable de la otra pata del LED, es decir, del ánodo, de la parte positiva. Bien, pues la parte positiva del LED, el ánodo, veis que va conectado directamente al pin digital que va a funcionar como salida en la placa Arduino, que si os acordáis dijimos que era el pin número 10, ¿de acuerdo? Así que desde aquí tengo que tirar un cable al pin número 10, ahí está, que como no es un cable que va directamente ni a masa ni a alimentación, lo voy a poner de color, pues para no ponerlo verde. Si verde he puesto el circuito de entrada, pues por ejemplo lo puedo poner de color amarillo. ¿De acuerdo? Amarillo. Mirad, lo voy a quitar. Estaría bien, ¿eh? Pero vamos a hacerlo bien. Voy a poner un cable. A ver si me deja girarlo. Lo bajo para aquí abajo. Giro. Así. Ahí está. Sin líneas torcidas, ¿de acuerdo? Amarillo
y ahí está el cable que une el ánodo con el pin digital número 10. Ya tenemos hecho nuestro montaje y ves que corresponde esto que hay aquí, el circuito, el esquema eléctrico, con lo que hemos montado en la placa de Arduino. Recuerdo el pequeño fallo de que me faltaba aquí la resistencia de protección del LED de 220 ohmios, ¿de acuerdo? Bien, y estamos en la parte final del vídeo. Ya tenemos hecho nuestro montaje. Ahora, para que esto funcione, lo único que nos falta hacer es la programación de la placa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Bien, queremos decirle que si la entrada digital número 2, que es donde está conectado el pulsador, está pulsada, es decir, si tiene un 1, entonces el LED quiero que se encienda, es decir, quiero que la salida digital número 10 se ponga a 1 para que el LED se encienda. De lo contrario, si no, si el pulsador no está pulsado, si tiene un 0, lo que quiero es que el LED se apague. ¿De acuerdo? ¿Ves que es un bucle sí, no, ¿no? Pues claramente, así que voy a control y elijo que si se cumple esta condición, entonces haga esto, si no se cumple, que haga lo otro. ¿De acuerdo? ¿Qué condición quiero que se cumpla? Bien, pues lo que voy a ir es a... Lo primero, voy a hacer una comparación, es decir, voy a necesitar coger matemáticas, aquí, este bloque, que es el bloque del igual, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que le quiero decir es que si yo leo el pasador digital, ¿qué pasador digital quiero leer? El 2. Si leo el pasador digital 2 y resulta que está a alta, ¿no? Si en el pulsador hay un alta, es decir, si está pulsada, ¿vale? Si está pulsado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que tengo que definir el pasador donde tengo el LED, que es el 10, ahí está, en alta. Y si no, es decir, que si el pasador digital 2 es baja, lo que tendré que hacer es definir al pasador 10 en baja. Vamos a ver si esto funciona. Le voy a dar a iniciar la simulación. Vale. Cuando yo pulso el pulsador, el LED se enciende. Cuando yo dejo de pulsar el pulsador, el LED se apaga. Bueno, pues hemos llegado al final. Habéis visto que bueno, no es difícil, es un circuito sencillo, pero que hay que sentar unas bases, unos conocimientos, como lo que hemos comentado de la resistencia de pull down, que si no, no funcionaría bien. Bueno, es un poco, os dejo este tutorial para que tranquilamente lo miréis y seáis capaces de conseguir el montaje y hacer el programa, que como veis es muy, muy, muy fácil. Espero que os haya quedado todo claro. Para cualquier duda, ya sabéis dónde nos tenéis. Un saludo.